les voy a hablar sobre el barroco y el rococó. El barroco fue un periodo originado como una forma nueva de concebir el arte, que partiendo desde un contexto histórico y cultural, produjo obras en muchísimos campos, como en la arquitectura, en la escultura, pintura, música, ópera, danza, teatro. Pero bueno, eso es en términos generales, pero realmente, ¿qué es el barroco? Es aquella parte de la historia y cultura del occidente que se caracteriza por la forma de concebir el arte en todas sus expresiones, la cual se encontraba influenciada de igual manera por el contexto histórico y cultural de la época. De hecho, estaba muy influenciada por la religión. Las características del barroco es que es un arte de tipo extravagante con carga ornamental. Se busca lo espiritual y la exteriorización de las pasiones internas. Contrasta bien con el desmarco de las sombras y luces, con atención al detalle y sentido del movimiento. De hecho, todas las obras del barroco, a pesar de que hayan varios elementos, siempre se busca enfocar en un punto la luz. Y esto realmente es como que lo más relevante de la pintura. Ideas distintas y encontradas del dualismo y la contradicción. En la literatura, el tipo de narrativa es extravagante y rebuscado, acude al juego de palabras y se utiliza elementos como la hipérbole, paradoja, antítesis y metáfora. Metáforas tales como sus ojos eran igual de azules que el cielo o su cabello era tan negro como el carbón. El lenguaje manejado para dicho fenómeno se identificó por tintes medievales, con los que las culturas latina y griega se juntaron. Se evidencia la complejidad y la oscuridad y sensualismo. Complicación de las formas, además de la preponderancia del arte sobre la armonía de la naturaleza. Aquí podemos observar un poco que los humanos eran más hechos iguales, iguales a los reales, pero al final de cuentas había ciertas diferencias que destacaban que era una pintura. Algunos de los ejemplos que podemos dar sobre la arquitectura del barroco es la iglesia de frescos de San Nicolás de Bari, en Valencia, o también Abadía de Melk, en Austria. Es uno de los monasterios más famosos de Austria. Y por último, la Biblioteca Nacional de Austria, en Viena. A continuación, yo les voy a hablar sobre el rococó. El término rococó proviene de las palabras francesas rocaille, que alude a la piedra, y coggide, que significa concha, dos elementos que se destacaron en la ornamentación de la capacidad de ser trabajados con su valor por provenir de la naturaleza. El rococó fue un movimiento artístico que se originó principalmente en Francia con el arte decorativo y después se extendió por toda Europa en 1730 y 1770. Esto significó el fin del periodo barroco de 1600 a 1750, que también reflejaba la opulencia absolutista que desde la estética de ellos era más oscura, pesimista y religiosa. El rococó fue un estilo que representó la vida aristocrática de la época y se caracterizó por la elegancia, la exuberancia en la ornamentación decorativa, también en la pintura y la arquitectura, con la particularidad que los colores eran más vivos y alegres a comparación del barroco. El rococó fue un estilo artístico que perduró durante unas cuantas décadas si lo comparamos con el periodo barroco, con el movimiento, que resultó ser uno más en la historia del arte. Si bien ambos estilos suelen tener aspectos similares, el rococó se caracteriza por desarrollarse primero en las artes decorativas
y el diseño de interiores para luego ejercer su influencia en la arquitectura y la pintura. Representar la opulencia aristocrática, algo similar al estilo barroco, con la diferencia de los colores más vivos y que sean más intensos. Connotar lo refinado, lo alegre y la elegancia. Representar los ostentosos eventos, reuniones sociales de la época. De hecho, no sé si ya se dieron cuenta, en las anteriores diapositivas se puede observar eso en las pinturas que pusimos como ejemplo. Una cosa muy importante que tiene que destacar el rococó es de que había demasiados elementos decorativos con líneas ondulares y asimétricas y que no respetaban las proporciones humanas para nada, así como en el estilo barroco. Los ejemplos que podemos destacar del estilo rococó son los siguientes. En la arquitectura, el Salón Monsieur-le-Prince del Palacio de Chantilly, Francia, fue decorado por Jean Aubert y terminado en 1722. El Salón Oval en el Hotel Souvier, París, fue decorado por Germain Bourfin y terminado en 1753. El edificio Residenz-Stadt o Teatro de Múnich, en Alemania, fue construido por Karl Horscher y terminado en 1951. Esto es todo por mi parte. Buenas noches, mi nombre es Ashley Hazel Jiménez Cortés y les hablaré sobre las características de la expresión de la arquitectura. Una expresión gráfica arquitectónica se caracteriza por tener una objetividad para poder llevar a cabo productos a gran escala, razón por la cual debe contener una gran cantidad de simbología, notas, especificaciones y normativas que hagan posible que lo ideado pueda realizarse de manera óptima, representando así el resultado final y sus distintos puntos de vista. En ellos deben de emplearse técnicas de dibujo geométrico e instrumental. Comenzando por mencionarles las características más importantes de la expresión gráfica arquitectónica, damos inicio con el equilibrio. El equilibrio es primordial dentro de la estructura en el estado de reposo de un cuerpo en el que todas las fuerzas que actúan sobre él deberán estar equilibradas. Jerarquía. Forma o situación relativa a otras formas y espacios de la organización. El sistema de valores es definido según sus necesidades y deseos del usuario y las decisiones del diseñador. Armonía. Es la perfecta proporción, integración, interrelación y concordancia de una cosa con la otra o de los elementos con un todo. Simetría. Es la distribución adecuada y equilibrada de las formas y espacios alrededor de una línea, llamado eje, o de un punto o centro en común. El ritmo. El ritmo es una sucesión o repetición de elementos, líneas, contornos, formas o colores, los cuales pueden ser constantes o alternos o afectados por el color, la textura, la forma y la posición lograda a una posición grata, armoniosa y acompasada en la sucesión de elementos. Valor. La impresión primera que procede toda aparición de la forma a nuestra mente es muy breve. El color puede evidenciar un determinado volumen o detalle constructivo o minimizar visualmente determinados aspectos del espacio. También puede proporcionar un conjunto de emociones o efectos visuales. Las maquetas. Se trata de una representación física o arquetipo a pequeña escala que sirve como guía para mostrar los detalles de construcción, el funcionamiento o incluso la apariencia antes de ser construida la obra. Las presentaciones gráficas. El dibujo arquitectónico juega un papel fundamental en la calidad final de una construcción, facilitando el entendimiento de todos los involucrados en la ejecución del proyecto y evitando la improvisación dentro de la obra. Todos los planos arquitectónicos deben incluir aquellos elementos básicos en una construcción, como muros, cimientos, losas, pilares, entre otros,
Además, deben de representar la obra o estructura ya terminada en sus distintas plantas de construcción, con sus indicaciones y componentes presentes. Debe de expresarse la ubicación del espacio, comprendido de un lugar sobre el cual se construirá, y en caso de ser planos de instalaciones, deberán contener la distribución de los servicios que la conformen, como la electricidad y el suministro de agua. Finalmente, en caso de tratarse de croquis o bocetos, estos deben de estar caracterizados por expresar el lugar o el espacio arquitectónico de un área determinada. Para la arquitectura es muy importante considerar las representaciones arquitectónicas, ya que debido a estas se generan nuevas ideas y conceptos para un proyecto. Como se bien menciona anteriormente, las expresiones arquitectónicas juegan un papel importante dentro de esta disciplina. Existen varias representaciones arquitectónicas que se llegan a utilizar para la idealización de un proyecto, entre las cuales tenemos los dibujos. El dibujo es una de las herramientas más importantes que se llega a tener en la arquitectura, debido a que en esta se plasman diferentes ideas y conceptos. El bocetaje es una de las herramientas más importantes que se tiene que llevar a cabo para la idealización de un proyecto arquitectónico, principalmente por el hecho de que en el bocetaje se llegan a aumentar o descartar ideas para un proyecto. Un arquitecto siempre tiene que hacer bocetos de su concepto inicial para generar una idea más grande. La representación que se tiene en la mente se tiene que plasmar en un boceto para que la representación gráfica sea lo más detallada posible y sea lo más realista y apegada a un concepto o a una idea. El bocetaje no tiene que ser perfecto ni mucho menos detallado, simplemente tiene que cumplir con la función de plasmar la idea o el concepto que el arquitecto le quiere dar a su construcción. A pesar de que el dibujo es una de las herramientas más importantes que se usa en la arquitectura, tenemos varias representaciones de la misma que ayudan a detallar diferentes aspectos de una construcción. Entre estos tenemos, por ejemplo, como ya se menciona, el boceto a mano alzada o los croquis hechos a mano alzada o con materiales de dibujo. Estos son hechos por los arquitectos principalmente para delimitar o dar a conocer la zona en la cual se va a trabajar. También tenemos en los planos detalles que se hacen dibujándolos, como por ejemplo los detalles de la cimentación, de la estructura o de los acabados y pisos que se van a implementar dentro de la construcción una vez esté terminada o una vez esté empezando la obra a construir. También dentro de los dibujos encontramos los esquemas tridimensionales, ya que como su nombre lo menciona, son esquemas en 3D que delimitan el espacio o la forma que tendrán ciertos lugares de la construcción, ya sea en una casa habitación o en un edificio. Aunque el bocetaje es muy importante para la realización de un proyecto arquitectónico, esta no es la única vez en la cual el arquitecto implementa sus instrumentos de dibujo. Con instrumentos podemos encontrar las escuadras, los estilógrafos y los lápices de diferente gramaje como HB, H y B. Estos ayudan a darle diferentes texturas o acabados o incluso iluminación a los dibujos que se representan. Aunque es importante tener dibujos de manera monocromática, también una vez un proyecto es autorizado, se hace la utilización de diferentes materiales para colorear o iluminar las ilustraciones, como por ejemplo los planos de vegetación o los planos de acabados o también los alzados y los isométricos. Dentro de los materiales que tenemos para la iluminación de los planos encontramos los plumones, los colores, las pinturas y las acuarelas, diferentes materiales que ayudan a la texturización de los planos y a darle diferentes acabados reales al proyecto. Aunque el bocetaje es muy importante para la realización de un proyecto arquitectónico, esta no es la única vez en la cual el arquitecto implementa sus instrumentos de dibujo. Con instrumentos podemos encontrar las escuadras, los estilógrafos y los lápices de diferente gramaje como HB, H y B. Estos ayudan a darle diferentes texturas o acabados o incluso iluminación a los dibujos que se representan. Aunque es importante tener dibujos de manera monocromática, también una vez un proyecto es autorizado, se hace la utilización de diferentes materiales para colorear o iluminar las ilustraciones, como por ejemplo los planos de vegetación o los planos de acabados o también los alzados y los isométricos. Dentro de los materiales que tenemos para la iluminación de los planos encontramos los plumones, los colores, las pinturas y las acuarelas, diferentes materiales que ayudan a la texturización de los planos y a darle diferentes acabados reales al proyecto.